Alaska, 2 de junio del 2019. Una tarde de domingo, 4 amigos suben a una camioneta con la idea de ir de excursión a Thunderbird Falls, una cascada popular a unos 30 kilómetros del norte de Anchorage. Una de ellas es Cynthia Hoffman. Tiene 19 años, tiene una discapacidad de desarrollo y tiene, según le dijo a su padre más de una vez, una mejor amiga, Denal Bregmer. Esa tarde, Cynthia no vuelve a casa. Y lo que la policía va a descubrir en unas semanas siguientes no es un secuestro al azar, ni un crimen de un desconocido. Es una traición planeada, con semanas de anticipación, por la persona en la que ella más confiaba, a cambio de una promesa de dinero que nunca existió. Este es el caso conocido como el asesinato de Catfish de Thunderbird Falls. Bienvenidos al abismo de la mente. Cynthia Sissy Hoffman tenía 19 años y vivía en Anchorage, Alaska. Su familia la describió como una joven cariñosa, sociable que confiaba fácilmente en la gente. Su padre, Timothy Hoffman, testificaría después en el juicio de Cynthia que Cynthia consideraba a Denal Bregmer su mejor amiga. Denali Dakota Sky Bregmer tenía 18 años en el momento del crimen. Según el expediente presentado por su propia defensa, Bregmer tuvo una infancia marcada por la inestabilidad. Estuvo presente cuando su hermana, bebé, murió y fue retirada de su hogar familiar por las autoridades. Su abogada, Emily Cooper, la describiría después como una joven que pasó por sus años de desarrollo temprano, careciendo de una seguridad y amor y cuidado, un contexto que la fiscalía no disputó, pero que tampoco aceptó como atenuante suficiente para lo que vendría. Kaden McClellan tenía 16 años, Caleb Leyland tenía 19 y ambos eran parte del mismo grupo de amigos de Bregmer en Anchorage. A miles de kilómetros en New Salisbury, Indiana, había un hombre de 21 años llamado Darren Schillmiller, que meses antes había empezado una relación online con Bregmer haciéndose pasar por Taylor, un millonario apuesto de Kansas. Este personaje inventado es la primera pieza del engranaje. Durante semanas, Schillmiller, bajo la identidad falsa de Tyler, cultivó con Bregmer lo que ella creía que era una relación romántica real. Le prometió amor, le prometió dinero, y según los documentos judiciales, unas 3 semanas antes del asesinato, empezó a hablarle de otra cosa. Quería que alguien fuera violado y asesinado en Alaska, y que él pagaría por verlo. Su única condición para el pago, $9 millones, según lo que le prometió, era recibir fotos y un vídeo del asesinato. Bregmer aceptó. Aquí está el primer nudo psicológico del caso, porque aquí no hubo un intercambio de dinero real en ningún momento del plan. Ni siquiera hizo falta una sola promesa sostenida por alguien que se presentaba como el hombre perfecto, y que eso fue suficiente para que Bregmer empezara a organizar un asesinato. Su mejor amiga no vio esto nunca. Y no lo hizo sola. Reclutó a Leyland, a McClellan y a 2 menores no identificados que después serían procesados en el sistema de justicia juvenil con expedientes confidenciales. El día antes del crimen, Bregmer escribió una nota en su teléfono que los investigadores lograron recuperar. En ella describía a Cynthia como alguien muy confiada, su culpa también muy ingenua. Después lo borró, explicando que esas cualidades harían más fácil convencer de salir de excursión a Cynthia. No hay una manera cómoda de narrar esta frase, porque eso está ahí, en el expediente, como la prueba más clara de la premeditación, porque Bregmer no eligió a Cynthia a pesar de confiar en ella, pero la eligió pues por eso, por ser tan confiada.
El 2 de junio del 2019, el grupo invitó a Cynthia a una excursión en Thunderbird Falls, un sendero que ya conocían, usando la camioneta de Caleb Leyland, quien, según la fiscalía, se la prestó a sabiendas de que lo que usarían y con la expectativa de recibir parte del dinero prometido. En la orilla del río Eklutna, cerca de la cascada, ataron a Cynthia con una cinta adhesiva. Caden McLaws, segundo testigo de la fiscalía y confirmó su propia declaración de culpabilidad, fue quien disparó un solo disparo en la nuca. El juez, que más tarde sentenciaría el caso, Andrew Patterson, describía después de haber visto el vídeo de los últimos momentos de Cynthia como una de las pruebas más difíciles que he tenido que ver en esta posición. Después del disparo, arrojan el cuerpo de Cynthia al río Eklutna y entonces empezó el montaje. McIntosh y Bremer usaron el teléfono de Cynthia para enviar mensajes de texto haciéndose pasar por ella, dando la falsa impresión de que seguía viva. Le dijeron a un familiar que Cynthia había sido visto por última vez en el Polar Bear Park, una pista completamente falsa. Después condujeron hasta Lion Park, en Mountain View, y quemaron las pertenencias de Cynthia. Cuando la familia denunció su desaparición, Berman participó activamente en la búsqueda, dio pistas falsas a los investigadores y sostuvo durante días el papel de la mejor amiga desesperada por encontrarla. El cuerpo de Cynthia fue encontrado por la policía en la orilla del río, cerca del sendero de Thunderbird Falls. La investigación avanzó rápido porque las conexiones digitales entre Berman y Schilmingen dejaron un rastro imposible de borrar. La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía Anchorage, con el apoyo de la FBI y de la Policía Estatal de Indiana. Aquí, el 14 de junio del 2019, un gran jurado de Anchorage acusó formalmente a los 5 implicados adultos y 2 menores, Schindler, Bremer, McIntosh, Leyland, y 2 menores identificados judicialmente solo como Jane Doe y John Doe. Los cargos incluían asesinato en primer grado, conspiración para cometer el asesinato en primer grado y 2 cargos de asesinato en segundo grado. Aquí fue entonces cuando el caso saltó a la prensa nacional estadounidense, no por la brutalidad del crimen en sí, sino por el móvil, una promesa de $9 millones por un vídeo de un asesinato, orquestada por un desconocido de Internet, contra la mejor amiga de la persona que reclutó. El proceso judicial se extendió durante varios años y terminó con los 4 implicados adultos condenados, uno por uno. Darren Schilmiller se declaró culpable de un cargo de solicitación de asesinato. Darren Schilmiller se declaró culpable de un cargo de solicitación de asesinato en primer grado y fue sentenciado en enero de 2024 a 99 años de prisión, sin posibilidad de suspensión de la condena. Daniel Bremer se declaró culpable de asesinato en primer grado y fue sentenciada el 12 de febrero de 2024 a 99 años. El juez Patterson la calificó como una de las peores infractoras y rechazó el argumento de que se trataba de una indiscreción juvenil. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, según dijo él. Caleb Leyland se declaró culpable de asesinato en segundo grado. Los cargos de primer grado fueron retirados como parte del acuerdo y fue sentenciado en agosto de 2024 a 30 años con posibilidad de libertad condicional a los 10. Caden McIntosh, señalado como quien disparó el arma, fue el último en resolver su caso. Se declaró culpable de asesinato en segundo grado en mayo del 2024 y fue sentenciado el 14 de noviembre del 2025 a 85 años con 15 suspendidos, lo que equivale a 70 años de condena efectiva. El juez Patterson fue bastante explícito. Esto no fue un acto impulsivo, fue un acto planeado y premeditado. Timothy Hoffman, el padre de Cynthia, dedicó los años entre el crimen y las sentencias a asistir cada audiencia exigiendo la pena máxima para los 4.
No llegó a ver la última porque falleció en un accidente de motocicleta en junio de 2025 durante una caravana conmemorativa en homenaje a su hija. En el 5º aniversario de la muerte, sus hermanos y tíos de Cynthia ocuparon su lugar en la sala hasta la sentencia final. Este caso incomoda por la razón muy específica, y es que no hay un monstruo fácil de señalar a la distancia, porque esta es su amiga. Desde el apego, John Bowlby, Cynthia depositó en Bregman ese tipo de confianza que solo se construye con los vínculos de apego seguro. La creencia de que esa persona es una base segura. Lo perturbador no es solo que Bregman traicionara esa confianza, sino que lo usara como una herramienta, pues la nota que escribió describiendo a Cynthia como confiada y fácil de convencer es la prueba más increíble de que entendía perfectamente el vínculo que tenía y decidió instrumentalizarlo. Desde la teoría de Jung, las sombras proyectadas, Bregman no fue manipulada por un extraño cualquiera, pues fue manipulada por la versión que ella necesitaba creer que existía. Un hombre perfecto, rico, que la eligió a ella. La psique humana, cuando carga heridas de origen, como la que su propia defensa describió sobre su infancia, puede volverse extremadamente vulnerable a cualquier figura que prometa llenar ese vacío, sin importar cuál fuera el móvil. Ella estaba inmersa en esa promesa. Esos $9 millones por un vídeo que no reside en ningún análisis racional. Porque el dinero no fue realmente lo que lo convenció. Fue la fantasía de ver, por primera vez, a alguien que la elegía y que la amaba y que era muy importante, porque la hacía ver poderosa. Desde Van der Kolk, el cuerpo lleva la cuenta el trauma no resuelto de la infancia de Bregman, la muerte de su hermana bebé, la remoción de su hogar. No se disolvió con el tiempo, pues aún se convirtió en un terreno fértil para la manipulación, pues cuando alguien no ha tenido la oportunidad de procesar un trauma temprano, el sistema nervioso queda entrenando para buscar cualquier señal de por fin me van a cuidar, incluso si esa señal viene envuelta en una mentira tan evidente. Desde la teoría de Stephen Porges, la teoría polivagal aplicada al grupo, es notable cómo este grupo entero operó bajo un estado de hiperactivación compartida. Un secreto, la excitación de la promesa del dinero, la adrenalina de un plan emocionante, pudieron generar una especie de cohesión grupal tóxica, donde ningún integrante frenó al otro. Es el mismo mecanismo que explica el porqué. En las dinámicas de manada, la responsabilidad individual se diluye, porque si todos están de acuerdo, no puede estar tan mal. Al menos eso es lo que piensa la persona, o las personas que forman parte de este grupo. Y desde la teoría de Frank, el vacío existencial, tanto Bregman como los adolescentes que reclutó compartían, según se desprende de lo experiente, una carencia de propósito y de sentido de pertenencia genuino. Además, Frank advertía que cuando una persona no encuentra sentido a su propia vida, es más vulnerable a llenar ese vacío y con lo primero que le ofrezca la sensación de aportar y de importar. Ninguno de estos marcos busca en ningún momento justificar lo que se hizo con esta chica. Ninguno de esos marcos busca justificar lo que hizo Bregman. La justicia ya fue clara. Fue ella la fuerza motriz de este plan, según la propia fiscalía. Pero entender el mecanismo psicológico detrás de una traición de esta magnitud no es exculparla. Es la única forma de identificar las señales antes de que se conviertan en una tragedia. Lo que hace insoportable este caso, y me lo pueden decir ustedes en los comentarios, no es solo la brutalidad del método. Hay una pregunta que nos deja flotando a todos los que estamos escuchando este caso, los que lo han vivido y los que lo escucharán en el futuro. ¿Sabemos, o cuánto sabemos, mejor dicho, cuánto sabemos en realidad de las personas que llamamos mejores amigos? ¿Cuánto de lo que sentimos como cercanía realmente es realidad? Proyección, sí. ¿Cuánto de lo que sentimos como cercanía es en realidad proyección de lo que necesitamos que esa persona sea para nosotros? Déjamelo en la cajita de comentarios. Ahora, si algo de esta historia te tocó la fibra,
Si te reconociste en la sensación de haber confiado en alguien que resultó no ser quien creías, o si te preguntas por qué vas buscando pertenecer en lugares que no te convienen, quiero invitarte a algo más profundo que un solo episodio. En mis sesiones individuales trabajo exactamente con esto. ¿Por qué repetimos patrones de vínculo que nos dañan? Y cómo empezar a construir una relación con nosotros mismos que no depende de la evaluación externa. Encontrarás el link en mi biografía y también en la descripción. Como siempre os digo, tenéis que amaros, cuidaros y respetaros incondicionalmente. Recordad que la vida es mejor cuando estáis aquí. Y recordad que ir a terapia, aunque no queráis ir conmigo o queráis ir con otras personas, es importante que lo hagáis. Básicamente porque seguramente ese nuevo yo, esa persona de vuestro futuro, esa persona que quiere ser feliz, que quiere estar confiada y sobre todo que quiere tener una paz emocional interior, está esperando. Este vídeo va para mucha gente joven que en estos momentos están pasando por momentos muy duros, no se sienten escuchados, no sienten que formen parte de nadie, vienen de familias realmente conflictivas y de familia con una gran desestructura. Y por eso es importante apoyarlos y ayudarlos y no dejarlos caer para que no pasen las cosas que hemos visto en este caso. Para las personas que estén escuchándolo y que sepan que hay personas jóvenes, anímenlas a que vayan a terapia. Buenos días, tardes y noches allá donde me estén escuchando.